Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poco acerca de los precursores de las macromoléculas, de los monosacáridos, los aminoácidos y los nucleótidos. Vamos a hablar sobre sus elementos constantes, sus elementos variables, sobre cómo se clasifican, cuáles son sus funciones, cuáles son sus propiedades eléctricas, por qué tipo de enlaces están unidos entre sí para formar las macromoléculas y también sobre cuáles son sus características y propiedades. Bien, entonces, como sabemos, las macromoléculas, las biomoléculas están formadas principalmente por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Entre estas biomoléculas se encuentran los precursores, como ya mencioné, que al polimerizarse, luego vamos a ver cuál es el concepto de polimerización, mediante enlaces covalentes forman las macromoléculas. La estructura básica de las macromoléculas está constituida por átomos de carbono, que se unen entre sí y con átomos de hidrógeno para formar cadenas hidrocarbonadas de longitud variable y de carácter estable. En esta imagen podemos ver varias asociaciones de los elementos químicos que ya mencionamos, constituyendo moléculas sencillas denominadas precursores. Aquí vemos aminoácidos, aquí vemos nucleótidos, dentro de los que se encuentran también los monosacáridos, que son muy importantes, que son los que conforman los carbohidratos. Estos precursores se unen mediante enlaces covalentes y dan lugar a las macromoléculas, que tienen mayor complejidad estructural y un elevado peso molecular. Primero vamos a ver cuál es el concepto de polimerización. La polimerización es un proceso químico por el que los reactivos o monómeros, que son compuestos de bajo peso molecular y de baja complejidad, se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso llamada polímero, o bien a una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. Así, los monosacáridos se polimerizan formando los polisacáridos, como podemos ver aquí. Cuando ellos sufren el proceso de polimerización, o sea, se agrupan químicamente entre sí, forman los polisacáridos. De la misma manera, los nucleótidos al polimerizarse forman los ácidos nucleicos, que son el ARN y el ADN, y los aminoácidos al polimerizarse forman las proteínas. De esta forma, a partir de biomoléculas sencillas, surgen moléculas más complejas que se agrupan de diferentes maneras. ¿Cómo se definen los precursores de las macromoléculas? Son biomoléculas sencillas de relativo bajo peso molecular que se agrupan entre sí para dar lugar a la formación de macromoléculas mediante el proceso de polimerización, como ya vimos anteriormente. Estos son los principales grupos funcionales de las biomoléculas precursoras, los grupos químicos funcionales, que son necesarios, es necesario su conocimiento para comprender el estudio de los precursores de las macromoléculas. Los más importantes son el carbonilo, el carboxilo, el amino, el hidroxilo, el metileno, el metilo y el sulfidrilo. Cada uno de los mismos tiene características estructurales y funcionales que participan en la determinación de las propiedades de los precursores de macromoléculas. Vamos a comenzar hablando por el grupo carbonilo. El grupo carbonilo, como podemos ver aquí, puede ser de dos formas. Se denomina aldehído cuando su carbono está unido a un carbono primario. ¿Qué significa que sea un carbono primario? Este es un carbono primario porque de sus 4 valencias, sabemos que el carbono tiene 4 valencias químicas, solo una está unido a un carbono. 2 las usa para unirse con el oxígeno, una con un hidrógeno y solo una con un carbono que pertenece al resto de la cadena química. Cuando esto sucede es un aldehído. Ahora, cuando el grupo carbono del grupo carbonilo es un carbono secundario, o sea que ocupa 2 de sus valencias para unirse con carbonos, como vemos aquí, conforma una cetona. Otro grupo que tenemos es el grupo carboxilo. Este grupo caracteriza los ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos pues constituyen los aminoácidos, los ácidos grasos, entre otras biomoléculas, y le confiere carácter ácido a los compuestos que los representan en su estructura. Como ejemplo tenemos el ácido acético, como podemos ver aquí. El grupo amino se encuentra muy distribuido en la naturaleza. Forma parte de los aminoácidos, de los ácidos nucleicos, de los
aminoazúcares, entre otros. En dependencia del número de sustituciones de los hidrógenos del grupo amino, estaremos en presencia de una amina primaria, de una amina secundaria o de una amina terciaria. ¿Qué significa esto? Como vemos aquí, este nitrógeno está unido a dos átomos de hidrógeno y solo ocupa uno de sus valencias al resto de la cadena. Por eso es una amina primaria. Aquí ocupa dos de sus valencias a las cadenas laterales y aquí ocupa las tres valencias. Esto determina que sea una amina primaria, una amina secundaria o una amina terciaria. Los compuestos que poseen el grupo hidroxilo se conocen como alcoholes. Se clasifican también en primarios, secundarios y terciarios, en dependencia del átomo de carbono al que se encuentran unidos. Este es un alcohol primario porque se encuentra unido a un carbono primario. Como ya mencionamos anteriormente, ¿cuándo es un carbono primario? Cuando utiliza solo una de sus valencias a unirse a otro átomo de carbono. Aquí el grupo hidroxilo se encuentra unido a un carbono secundario. Como vemos aquí, utiliza una y dos valencias para unirse a átomos de carbono. Y el alcohol terciario es cuando el grupo hidroxilo se encuentra unido a un carbono terciario porque utiliza tres de sus valencias para unirse a átomos de carbono. El grupo hidroxilo también se encuentra en distintos tipos de biomoléculas como azúcares, aminoácidos y entre otras. En esta imagen se representan dos monosacáridos. Ambos presentan grupos hidroxilos unidos a átomos de carbono y un grupo carbonilo. Esto es un grupo hidroxilo y esto acá es un grupo carbonilo. Acá también vemos varios grupos hidroxilos y un grupo carbonilo. Observen que estos monosacáridos tienen una estructura similar, pero difieren en el número de átomos de carbono. Aquí hay solo 2 átomos de carbono y aquí hay 4 átomos de carbono. Aquí también tenemos 2 monosacáridos. Vean que tienen grupos hidroxilos unidos a los átomos de carbono y un grupo carbonilo. Aquí vemos un grupo hidroxilo, aquí vemos otro grupo hidroxilo, acá otro y aquí vemos el grupo carbonilo. Lo mismo pasa acá, grupo hidroxilo y aquí tenemos un grupo carbonilo. El de la izquierda presenta dicho grupo, el grupo carbonilo, en un carbono secundario. Ven aquí, este carbono está unido a un carbono acá y está unido a un carbono acá, por lo que es un carbono secundario. Y por lo tanto es una cetosa. Recordemos que cuando están unidos, cuando se encuentra el grupo carbonilo en un carbono secundario, estamos hablando de una cetosa o de una cetona. El de la derecha tiene el grupo carbonilo en un carbono primario. Miren que este carbón está unido solamente a un átomo de carbón adicional. Sus otras valencias están ocupadas, una por el hidrógeno y dos por el oxígeno. Es importante que cuando estudiamos cada precursor, identifiquemos las estructuras que están siempre presentes y constituyen elementos constantes, porque de ahí vamos a derivar cuáles son las características que pueden variar y las que no pueden variar. Ahora, ¿qué son los monosacáridos? Los monosacáridos son polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas y sus derivados. Forman parte de los carbohidratos o glúcidos y se clasifican según su estructura en monosacáridos simples y monosacáridos derivados. El término sacárido proviene del latín saccharum, que significa dulce. Veamos ahora cuáles son los elementos constantes de los monosacáridos. Son el grupo carbonilo y el grupo hidroxilo. Ahora vamos a ver varios ejemplos de monosacáridos. Aquí tenemos la L-fructuosa y la D-fructuosa. Aquí podemos observar la disposición de los grupos hidroxilo. Fijémonos que son diferentes en ambos compuestos. Estos hidroxilos están unidos a átomos de carbono asimétricos. ¿Qué son asimétricos? Es cuando tienen sus 4 valencias unidas a agrupaciones atómicas diferentes. Si observan aquí, el hidroxilo unido al carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo, aquí tenemos el grupo carbonilo. Tenemos que buscar ahora el grupo hidroxilo que está más alejado. Sería este, ¿verdad? Es el que está más lejos. Este está unido a un carbono secundario y está a la izquierda, ¿verdad? A la izquierda. Por eso se denomina L-fructuosa, porque se encuentra a la izquierda. Y aquí, en cambio, cuando vemos el grupo hidroxilo que está más alejado del grupo carbonilo, se encuentra a la derecha. Por eso se denomina D-fructuosa. Esto constituye la serie estérica, que puede ser D o L. D de derecha
y L de izquierda. Aquí también tenemos dos monosacáridos, ambos son aldosas porque presentan el grupo carbonilo en un carbono primario, ¿verdad? Ven aquí el grupo carbonilo es un carbono primario porque utiliza solo una de sus valencias para unirse a otro carbono, al igual que aquí. Pero la serie estérica que ellos tienen es distinta porque la disposición del grupo hidroxilo unido al átomo de carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo, una está a un lado y otra está hacia el otro. El grupo carbonilo reacciona con un hidroxilo del mismo monosacárido que se encuentra alejado 3 a 4 átomos de carbono, formando un enlace denominado hemiacetal, lo que provoca la ciclización del monosacárido. Cuando el grupo carbonilo reacciona con el hidroxilo que se encuentra en el cuarto átomo de carbono a partir del mismo, se establece un anillo de 6 lados, que por su semejanza con un compuesto llamado pirano se denomina forma piranósica, como vemos aquí. Observemos que la denominación y la numeración de los átomos de carbono se hace en el sentido de las manecillas del reloj, así. Cuando el grupo carbonilo reacciona con el hidroxilo, que se encuentra en el tercer átomo de carbono, se establece un anillo de 5 lados, que por su semejanza con un compuesto llamado furano se denomina forma furanósica. En las formas cíclicas del carbono del grupo carbonilo se convierte en un carbono asimétrico. ¿Por qué es asimétrico? Porque tiene sus 4 valencias ocupadas por compuestos atómicos distintos. En este caso se corresponde con el carbono número 1. Como vemos aquí, al ciclizarse la molécula, el hidroxilo unido al carbono anomérico puede quedar por encima o por debajo del plano del anillo. Cuando el hidroxilo del carbono anomérico se encuentra por debajo del plano del anillo se denomina alfa, como vemos aquí, y cuando está por encima se denomina beta. Veremos ahora cuáles son los elementos variables de los monosacáridos. Primero, la posición del grupo carbonilo, que ya vemos que puede estar unido a un carbono primario o a un carbono secundario, y eso va a determinar si es un aldehído o es una acetona. También el número de átomos de carbono, que vimos que pueden tener desde 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. La serie estérica, que como vimos puede ser L o D. La posición de los hidroxilos unidos a átomos de carbono asimétricos, la estructura del anillo que puede ser de forma piranósica o furanósica en los monosacáridos que tienen 5 o más átomos de carbono y la posición del anómero si es alfa o beta. Ahora, los monosacáridos pueden ser simples o derivados. Los simples son aquellos que poseen un grupo carbonilo y una cadena carbonada polihidroxilada. El monosacárido puede ser aldehído o cetona en dependencia de la posición del grupo carbonilo en el carbono primario o en uno secundario, denominándose polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Se denominan monosacáridos derivados a los que han sufrido transformaciones en sus grupos funcionales. Estas transformaciones pueden ser por oxidación, por reducción o por sustitución. Es importante que cuando estudiemos la clasificación de los monosacáridos simples, tengamos en cuenta que esta depende de los elementos variables presentes en su estructura. De esta manera se clasifican de acuerdo a la posición del grupo carbonilo, al número de átomos de carbono, a la disposición de los grupos hidroxilos unidos a los carbonos asimétricos, según la disposición de los grupos hidroxilos unidos al carbono asimétrico más alejado del grupo carbonilo. La reacción que experimenta el hidroxilo anomérico con otro hidroxilo de cualquier compuesto da lugar a un enlace acetal. En su formación se libera una molécula de agua. Cuando reaccionan estos dos de aquí, se libera una molécula de agua. Cuando el otro hidroxilo pertenece a otro monosacárido, este enlace acetálico toma el nombre de enlace glicosídico. Este es el enlace que polimeriza a los monosacáridos para formar los polisacáridos. Si el hidroxilo anomérico está hacia arriba, el enlace se denomina beta-glicosídico, mientras que si está hacia abajo es alfa-glicosídico. Aquí vemos la liberación de la molécula de agua. De manera general, ¿cuáles son las funciones de los monosacáridos? Constituyen una fuente de energía, forman parte de moléculas más complejas y son precursores de oligo y de polisacáridos. Vamos a hablar ahora sobre los aminoácidos. Son 20 los aminoácidos que conforman las unidades estructurales de los péptidos y proteínas. Observemos que los aminoácidos que se muestran en la imagen y detallen cuáles son sus elementos constantes y variables. Vamos a ver ahora cuáles son. La fórmula general de los aminoácidos está constituida por un grupo
carboxilo y el amino, grupo amino, que se unen al carbono alfa, así como también por la cadena lateral, que se representa por la letra R. Los aminoácidos son ácidos orgánicos en los que al menos un hidrógeno ha sido sustituido por un grupo amino. Cumplen varias funciones, pero la más importante es constituir las unidades estructurales de los péptidos y proteínas. ¿Cuáles son los elementos constantes y variables de los aminoácidos? Los elementos constantes son el grupo amino y el grupo carboxilo, y los elementos variables es la cadena lateral R. Los aminoácidos se clasifican tomando en cuenta su elemento variable, es decir, la estructura de la cadena lateral. Aminoácidos con cadena lateral alifática que se dividen en cadena hidrocarbonada con grupo hidroxilo en la cadena lateral y que contienen azufre en la cadena lateral. También los que contienen un anillo aromático en la cadena lateral, formación de anillo cíclico, grupo básico en cadena lateral, grupo amida en cadena lateral o grupo carboxilo en cadena lateral. ¿Cuáles son los criterios de clasificación? Se clasifican según el número de grupos carboxilos y básicos, o sea, los grupos disociables. Son ácidos si presentan dos grupos carboxilos y un amino. Son básicos si tienen dos grupos básicos y un solo carboxilo. Y son neutros si presentan un grupo de cada tipo. También se clasifican según la presencia o no de grupos químicos polares en su cadena lateral R, o sea, grupos no disociables. Pueden ser polares o apolares, y los polares pueden ser iónicos o poco iónicos. ¿Cuáles son sus funciones? Principalmente son precursores de péptidos y proteínas. Forman parte de las vitaminas, son precursores de algunas hormonas, constituyen la estructura de los neurotransmisores y forman parte de la estructura de algunos antibióticos como por ejemplo el cloranfenicol. Aquí vemos la formación del enlace peptídico, responsable de la polimerización de los aminoácidos. Como vemos, al formarse el enlace peptídico se libera una molécula de agua. El enlace peptídico se forma entre estos elementos químicos. Aquí vemos el enlace peptídico ya formado. Ahora vamos a hablar sobre los nucleótidos. Los nucleótidos son compuestos formados por una base nitrogenada, un azúcar y uno o varios grupos fosfatos. Aquí tenemos el grupo fosfato, acá tenemos la base nitrogenada y aquí tenemos el azúcar. Su estructura se mantiene a través de estos tipos de enlaces. El enlace N-glicosídico que tiene lugar entre el azúcar y la base nitrogenada, el enlace éster fosfórico que tiene lugar entre el hidroxilo del azúcar y el fosfato, y el anhídrido fosfórico, o sea, el que tiene lugar entre varios grupos fosfato. Los elementos constantes de los nucleótidos son la base nitrogenada, el azúcar y el grupo fosfato. Los elementos variables son los siguientes: el tipo de azúcar, que puede ser ribosa o desoxirribosa, el tipo de base nitrogenada, que puede ser purínica o pirimidínica, el número de grupos fosfatos, que puede ser monofosfato, difosfato o trifosfato. De ahí se derivan sus criterios de clasificación, según la base nitrogenada, según el tipo de azúcar, según el número de fosfatos. Aquí recordemos que el tipo de azúcar ribosa forma el ARN y la desoxirribosa forma el ADN. El enlace polimerizante entre los nucleótidos es el enlace 3'5' fosfodiéster. Observen que el fosfato o ácido fosfórico reacciona con dos hidroxilos, uno del carbono 3 y uno del carbono 5, formando dos enlaces de tipo éster fosfórico y liberando una molécula de agua. Las funciones de los nucleótidos son como fuente de energía, como cofactores enzimáticos, como reguladores del metabolismo, y las principales que son precursores de los ácidos nucleicos. En videos siguientes estaremos hablando sobre las características y propiedades de manera más amplia de cada una de las macromoléculas. Les agradezco que se suscriban al canal, que den sus opiniones, y en la página web pueden encontrar esta lección escrita para que la utilicen en su estudio independiente.